Están escuchando Ingebros, el podcast de ingenieros y la vida de universitarios. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en nuestro episodio número 2 de Ingebros. Espero que estén bien. Primer episodio del año. Estamos acompañados de José, como los 2 episodios anteriores. Y pues bueno, hoy hablaremos sobre nuestra trayectoria hasta el 4º año que estamos actualmente. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Pues aquí, vos. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, más que todo centrarnos en cómo hemos vivido, cómo estamos psicológicamente hablando, que eso es lo que estábamos hablando antes de empezar esto. Y una de las oportunidades laborales que nos salieron mientras estábamos estudiando, no sé si te parece eso. Sí, está bien, perfecto. Entonces, a ver, si vamos a hablar de nuestro trayecto, creo que habría que empezar desde el primer año, ¿no? Sí. Entonces, ya en los episodios anteriores, creo que hemos hablado bastante de cómo nos fue en primer año. Mi experiencia en general fue que en primer año, la verdad, tengo muy, muy buenos recuerdos, muy bonitos momentos de conocer a nuevos amigos, También creo que fue un momento para mí en mi vida que superé retos que en algún momento me planteaba que tal vez no iba a ser capaz. Que entonces que creo que hasta yo mismo salí sorprendido de que si me enfocaba y realmente me dedicaba a estudiar, podía dar muy buenos resultados. Y entonces en eso mi experiencia en primer año para mí fue de que obtuve muy buenos resultados, incluso superando lo que yo esperaba poder conseguir. ¿Qué me decís de ti? Pues casi similar a lo tuyo, pero al mismo tiempo muy diferente, ¿va? En el caso de que también fue genial el hecho de regresar después de pandemia, de estar detrás de solo una computadora, conocer nuevas personas, nuevos cuates, como hablamos en los episodios anteriores de cómo nos conocimos nosotros. Fue genial. Pero en el ámbito académico también fue sencillo en cierto aspecto porque creo, al menos nosotros, no perdimos ningún curso en Sí. el primer semestre. Pero creo que ahí fue con donde nos diferenciamos. Porque vos venías en un ámbito de como ser aplicado, porque tu papá, como comentabas, también fue ingeniero. Sí. Entonces me contabas que fue un buen estudiante y dejó una vara muy alta para vos. Entonces vos te empezaste a dedicar bastante, que al contrario, a mi persona fue distinto, siento yo, ¿no? Porque fue más como que venir, molestar, volver, así, sos como niño dos, porque te quedaste en la pandemia y todo eso. Pero, pues más que todo eso, empezando el primer año, eso fue tal vez de los errores que tuve. Tomármelo muy a la ligera y conformarme con notas de 70 para abajo. Y claro, arriba de 61 si no perdés, vamos, pero Claro. pero es como que no me obsesionaba por un 90 como vos tenías eso de tu meta, ¿verdad? Que fue donde te dedicaste y todo eso. Pero más que todo eso, creo que es mi primera impresión en entrar a la U, como hablamos anteriormente. Y bueno, fíjate que realmente para mí, hay algo que te quisiera añadir allí, y es que al final no siento que haya sido tan positivo para mí los puros 90s en el primer año, porque luego ya pasando hacia el segundo año, eso siento que me hizo entrar un poco más como con presión de que quería mantener las notas. Digamos, mi entendimiento era de que ahora que yo ya había mostrado que podía sacar muy buenas notas en la universidad, tenía esa como responsabilidad de que ahora tenía que seguir eso durante toda la carrera. Sin darme cuenta de que realmente la dificultad de las clases conforme uno empieza a avanzar sí crece bastante exponencialmente. Y no lo digo exagerando realmente, porque siento que sí, el primer año aquí en la Galileo, como nos lo plantean, es muy para adaptarnos al ritmo de la universidad. Y entonces para mí en ese aspecto no había sido un salto tan grande, porque en el colegio ya venía con un nivel de exigencia bastante grande. Fue como pasar otro quinto bachillerato para Sí, ¿no? para mí fue casi que otro quinto bachillerato. Y entonces luego ya segundo año es cuando ya te empezaban a decir, porque creo que muchos auxiliares también nos lo dijeron, Sí. de que este año empieza la U de verdad.
de que ahí ya no teníamos ese como periodo de adaptación, donde las clases todavía nos daban chance tal vez de entregar alguna tarea tarde, o se nos daban bastantes oportunidades de conseguir puntos extras, sino que al segundo año ya sí era prácticamente ya ir sin clases de relleno. Ya te va a servir para ti. Nosotros llevamos las mismas clases en el tercer semestre, que fue empezando el segundo año. Ahí ya llevábamos, ¿qué? 5 clases que eran mate sin llamarse mate, más programa. Mate y programa. Ajá. O sea, Sí, o sea, eso ya más carga. ya empezaba mucho más rigor matemático en física. Empezamos a llevar álgebra lineal, informática, que es una clase que sabemos que muchos truenan. Esa fue un golpe, porque entre clase Info 1 y 2, todos Era muy sencillito, exacto. iba reconfiados a Info 3, y Info 3 barrió con un montón, incluyendo. Sí, Sí. que ya en esa clase lo que veíamos es, no me equivoco, es teoría de máquinas. Teoría de máquinas, exacto. Que es básicamente toda esa lógica matemática, entre comillas, que eventualmente sirve para los compiladores. Entonces, Yo sé, no sé, vos me corregirás porque sos de sistemas. ajá. No sé si en Info 3 es como los preparaban a ustedes, porque ya mezclaban un cacho de mate para la programación, y ustedes creo que con electrónica son los únicos que llevan informática 4. No sé si tiene alguna relación con Info 3 o nada que ver. No realmente. O sea, no tiene relación en el sentido de que no es como que la clase sea una continuación directa, pero sí en general sigue teniendo que ver con las mates que se aplican a distintos sistemas. Porque, por ejemplo, las informática 1 y 2, lo que veíamos era mucho de teoría de conjuntos y proposiciones, que luego aplica un poco para el tema de los circuitos y la parte de los conjuntos para las bases de datos. No. Y como te digo, lo de informática 3, teoría de máquinas, vamos por el lado de, ¿cómo se llama? De compiladores, y luego informática 4 ya tiene que ver con transmitir señales, con teoría de la información. Sí. Entonces, no es que tanto que sean una continuación directa, pero sí siguen teniendo su aplicación en las clases que llevas ese mismo semestre. Ya veo. Sí, pero regresando a lo inicial, es de que sí, Informática 3 fue una de las que creo que más dio el golpe. Sí, realmente ya estás en la U, y ya como vos dijiste también, ya no te regalan puntos extra. Ahora en el segundo año ya se confirma lo de una tarea de 1 punto, vale un montón, vamos, porque al final estás buscando ese punto que... Sí, porque al final ese punto es el que luego te... Exacto, o sea, es algo como, me recuerdo, si no estoy mal, en Física 1 y 2, hasta te dejaban hojas, y si le entregabas en el parcial, puntos extra en el parcial, ya después ya nada. Claro, sí. De hecho, y aquí muchas tareas ya también dejaban de ser obligatorias. Era como que el catedrático las subía ahí al material de clase, y quien quiera las haga, si no, no. Puntos extra. Pero si no las hacías, luego llevabas perdido al examen. Sí. Esa era otra cosa también. Eso es cierto. Que creo que también entrando un poco con lo que te mencionaba antes de cómo se relacionaba informática con otras clases. Para mí el mayor reto del segundo año fue de que en ese año siento que es cuando las clases empezaron a tener mucho que ver entre sí. Porque nosotros estamos acostumbrados, si te recordás, de que siempre es como que, bueno, lo de mate por su lado, lo de física por su lado, lo de programa por su lado, pero ya en el segundo año, tercer, cuarto semestre, ya era como que la mate que veías en mate, luego te sirve en física, y lo que hayas visto en tal curso anterior te vuelve a servir en el siguiente. Entonces ahí es cuando ya empiezas a notar como mucha relación, de que ahora tenés que poder traer cualquier cosa del fondo, de la bodega de tu cabeza, vas a poder sacarla y aplicarla en una clase que hasta ese punto parecían que nada que ver. Sí, la verdad que ahí también se cumple lo de las recomendaciones, porque yo tenía un catedrático ya en telecomunicaciones, y no sé si en sistemas también, me imagino que sí, les han recomendado tipo, impriman las presentaciones, cualquier apunte ténganlo, y siempre guarden aunque sea años anteriores, porque en algún momento te va a servir. Y sí, y es que te das cuenta también que en segundo año, como mencionas, la mate, cuando recibíamos mate 3 creo que era, hasta te decían, no podemos avanzar más hasta que nos alcance física.
o tenemos que alcanzar a física porque si no, no van a entender el tema y ellos no pueden avanzar. Es como que hasta hay una barrera como que para eso. Hasta ahorita hay mate 7 que ya mate es individual y ya física pues no tenemos dos. Sí, claro. Pero bueno, ha sido mucho. Ahorita, sin darnos cuenta, fueron 3 años de estarle sobreviviendo a muchas clases que tenían mucho que ver entre sí y que, pues al final de cuentas, que se han requerido un montón de tiempo que ahora creo que nosotros ya no apreciamos, pero no, por esa misma razón, creo que en este último año no deberíamos subestimar el tiempo que realmente nos va a tomar seguir entendiendo lo nuevo que viene. Sí, claro, al final todos los días vas a aprender algo nuevo, o sea, hasta algo del pasado, siento yo que Sí, al final uno no perfecciona eso porque los que nos dan la clase llevan años metidos en eso, pues, y nosotros verlo 6 meses, claro, no llegas al conocimiento de ellos, pues, y va a estar. Pues es interesante al fin de cuentas ahora que creo que tenemos un horario más flexible, vamos, que seamos, yes, por cerrar. Es distinto, pero igual complejo. Es como que ahora es, no sé, como que te toman, ya estás maduro mentalmente, sí, ya sabes manejar tu tiempo, vos miras qué haces, te damos 20 minutos de clase y aprende vos, algo así. ya, sí, también. Y es que cada vez también tienes que un poco que tomarte un poco más la responsabilidad tú mismo de hacer lo que haga falta por aprender. Sí, total. Porque, por ejemplo, porque sin ir muy lejos lo que estabas haciendo tú hoy antes de que viniéramos a grabar, de ir, preguntarle al auxiliar, buscar al catedrático, consultar qué hiciste mal aquí. Digamos, esos son los detalles que luego pesan en el examen. Sí, y que creo que ahora no, o sea, no nos damos cuenta ahora Que ya pasamos todo. claro, Y eso es a lo que regresamos al primer punto, siento yo que es lo que yo recomiendo a vos, que yo lastimosamente, yo siento que, o sea, sí, le metía a las clases, pero no me las tomaba tan en serio como lo empecé a tomar del semestre pasado. Y pues el semestre pasado al final fueron complicaciones porque vos ya sabes. sí. Pero, pero yo sí recomendaría eso, que lo que estoy haciendo ahora es como que si tenés dudas, primero que nada, si sos muy tímido, pues no la resolvas en clase, pero anda a buscar al catedrático después. Y si no, pues que te valga, vos. Al final, creo que ya habíamos tocado ese tema, no sé si en otro episodio, que todos están aprendiendo, no saben lo mismo, vos. Claro, hay algunos genios, vos, como nuestro compañero Justin, que ya saben todo, casi que todo antes de la clase, pero es uno en varios, dos. Entonces, es de preguntar. Y siento que tampoco le recomendaría, así como que un gran experto, dos, que se la pelen tanto como me la pelé yo, pero tampoco que lleguen a nivel tuyo. Por Ya para presionarse. ajá, súper presionarse, porque es que los dos somos como el otro extremo. O sea, soy como que me valía mucho y ahora quiero buenas notas y a vos te exigiste tanto que ya no puedes bajar de esas notas, ¿no? Sí, Al final creo que el mental health está mal lo tuyo, siento yo. Porque un 70, como me mencionabas, te hace sentir culero. Yo un 70, yo digo, bendición, ¿no? sí, claro. Y creo que ese es otro de los puntos que quiero llevar hoy. Y es que, pues sí, eso ha sido creo que uno de mis mayores retos a lo largo de la carrera. Y es quizá, en ciertas palabras, como aceptar la derrota, pero no en malos términos de conformarte con no haber tenido un buen resultado, sino de simplemente saber no tomarlo personal, identificar lo que hiciste mal y simplemente volver a intentarla. Sí, exacto. Y pues también yo añadiría de que, digamos, no te sientas mal. Porque, por ejemplo, tenemos un catedrático que sus clases son muy difíciles. Bastantes personas pierden esas clases. En mi caso, sistemas y señales. Y en tu caso, informática 4 creo yo, ¿no? Sí, Entonces, yo diría, si sacas un 70, pues si te la pelaste y sabes que puedes más, ahí sí enojate a vos. Pero sí, te esforzaste así, pero a morir por conseguir ganar esa clase y sacas eso y la ganas, yo me conformo con un 70, vos, porque diste todo lo tuyo, pues. O sea, no es como que digas, saqué un 70, pero sé que puedo darla más. En vez de saqué 70 y lo di todo, vos. sí, sabes, yo creo que, o sea, siento que tal vez no es un problema, no quiero, o sea, no quiero llamarlo problema,
es simplemente como una situación que incluso también veo en muchos de mis compañeros que pues ahora mismo con los de sistemas pues ya llevamos 4 semestres recibiendo clases juntos, entonces ya los conozco a la mayoría bastante. Y sí es cierto de que lo noto en varios de mis compañeros, que sé que muchos de ellos son muy inteligentes, pero a veces también obtienen un mal resultado y les ocurre algo muy parecido a mí. O sea, que no quieren enseñarle la nota a los demás. Y es como que de cierta manera atáramos un poco nuestra identidad A la nota. a la nota de que, o sea, es como pensar yo soy un 100, yo soy un 90. Exacto. Entonces, como que fallar en eso a veces, pues, entonces, cuando lo internalizas mucho, tal vez se siente como o sea, como que algo fallaste que no hiciste como normalmente lo harías tú, ¿sabes? Pero prácticamente ustedes, al estar acostumbrados a tener buena nota, o sea, ya sienten, "Verga, van a juzgar Sí, por tener una nota mala". tal vez esa es la palabra de que te sentís juzgado. Sí, probablemente es. Y es pues, ¿no? Pese a que objetivamente, o sea, una nota, pues una nota cualquiera, pues al final el punto es ganar la clase. Exacto. Y es como, por ejemplo, yo, no sé, en algún parcial saqué 55, por ponerle. Y yo creo que también, no sé, pero pueden ligarlo a que entre amigos, cuates, como sea que le digan en el país que sea, nos molestamos, ¿va? Y es como que puede ser, ¿no has visto ese tipo de videos, memes, donde dice, jaja, yo saqué 56 y vos 55, entonces vos sos más jugados, te cuesta más? Sí, ya. Entonces, pues, no sé, algunas personas tal vez se pueden sentir mal o juzgadas. Es que tal vez sí, o sea, sí, porque probablemente depende mucho de la persona en el aspecto de que, o sea, si tú estás contento con tu nota, pues claramente te pueden decir cualquier cosa y vos Sí, no te va a importar. Pero si lo internalizas mucho, como mencionaba antes yo, y como que lo atas a tu identidad, que te molesta, o sea, que te digan cualquier cosa por la nota, sí puede sentirse como, incluso aunque sea indirectamente, aunque un catedrático diga, o sea, que una nota de 75 es nota mediocre. O sea, si vos lo internalizaste eso, a veces sí te pega realmente. Y siento que tal vez es algo que sí, o sea, sí me suena un poco haberlo vivido con algún catedrático, que aunque yo estuviera ganando la clase, se sentía como que yo no estaba haciendo suficiente para los términos de él, ni tampoco los términos míos. sí, prácticamente el catedrático exigía un nivel más alto y vos que desde el inicio te exigiste bastante, ya tener una nota menos de lo exigió normalmente te hace sentir mal o vos. Sí, pero mira, y aquí una cosa, que creo que con esto ya podríamos entrar a hablar un poquito de nuestro tercer año. Sí. Porque ya hablamos del primer año, que fue bastante joya, nos adaptamos a la U. El segundo año ya vimos un nivel de exigencia más elevado. Y el tercero ya es como que donde se nivela la cosa, en el aspecto de que ya estamos acostumbrados a las clases, a muchas clases que se relacionan entre sí, a llevar 5 o 6 clases que son muy exigentes simultáneamente. Y eso. Y, y para mí, en esto te digo que el tema de exigirme, en cierto punto, para mí se volvió contraproducente en el tercer año. Porque a veces esa como sobreexigencia la internalizas de una manera en que, o sea, como que te desprecias si sentís que no, o sea, que no estás llegando a la nota. Y eso sí, esto es algo que sí siento que me afectó. Que entonces ahí mis notas empezaron a bajar bastante más. Porque ahora incluso o sea, la tarea más sencilla, se sentía como que estaba haciendo otro examen donde me lo estaba jugando todo. Sí, ya Entonces, a un nivel. claro, entonces uno se mete como se mete como que existe un riesgo en su cabeza, sin que realmente lo haya. Y entonces esa tensión como que, o sea, te hace fallar, inevitablemente. Sí, Ya no puedes rendir sin presión, porque la presión te la estás poniendo tú mismo, incluso en las situaciones donde no la hay. sí, cierto. Pero eso es como algo que ya te fuiste programando para el tiempo, siento yo vos. Claro, sí. O sea, es por lo que te digo de la expectativa del primer año de que había rendido bien. El segundo de que, bueno, ya no me fue tan bien, pero dentro de lo que cabe sí. Y el tercero es en donde siento que sí ya, o sea, ya no me servía seguir intentando conseguir la nota a base de la presión. Ese era el punto. Porque yo creo que el error nunca ha sido
como apuntar siempre por la nota alta, porque claro, eso es lo que quiere todo el mundo. Sí. Pero, Tener una edad y así todo eso cuando salgas, vos. claro, sí, así ¿quién no querría eso realmente? Pero el punto es desde dónde lo estás intentando. Y es donde yo en tercer año me di cuenta de que estaba empujando desde el lugar equivocado, vamos. Entonces, como que eso no, o sea, no me servía una motivación que me motiva, con la que yo pudiera mantenerme estudiando, sino que constantemente, o sea, solo me la pasaba estresado, presionado la mayoría del tiempo, como, sí, como sintiendo esa insuficiencia de si no llego a la nota, pues entonces estoy fallando. Y a veces lo llevaba tal vez a pensar a un punto de que, o sea, estoy fallando como persona. O sea, que suena súper exagerado. Ajá. Pero es como dijimos, como dijiste, fuiste construyendo eso y al final te dabas mucha presión, vos. Claro, sí, es porque como construís esa identidad del buen estudiante y entonces, Lo que me parece interesante, siento yo, es como vos estás explicando ahorita, te sumergís en estrés, pero, pero es como es, lo interesante para mí es el estrés distinto, pues. sí, porque existe como ese estrés que sí estás estresado porque tenés mucho que hacer. Y otra cosa era, creo yo, lo que estaba sintiendo durante mi tercer año, que es que estaba estresado por, por sentirme que no era suficientemente inteligente. Sí, y es que también te das cuenta, también es un factor a tocar, diría yo, de que ya llegando a tercer año y cuarto, ya los que quedan pues son los que son pros, ¿no? O sea, es una presión más de que si vos te exigías antes y ahora tenés mana que vos sabes que algunos, no sé cómo vienen programados, ¿no? Pero sin exigirse sacan excelencias y otros exigen mucho, vos sentís como que, joder, entonces mi exigencia no es nula, ¿no? A comparación de esas personas, porque mirás sus resultados y creo que también es algo malo, que tal vez nos comparamos con otros estudiantes y pues ya no te comparas con los que sacan menos y te comparas con los que sacan más y ahí es donde te seguís estresando, siento yo. No sé si esa es la forma en la que vos lo mirás. Sí, digamos, yo siento que tal vez lo que siempre he visto es mucho la facilidad de mis compañeros para, o sea, digamos, para lograr, o sea, para aparentemente lograr bastante sin tener toda esa presión tal vez que yo siempre me he metido. Eh, y de ahí es de donde yo saco de que creo que me he empujado desde del lugar equivocado y que tal vez, o sea, mis resultados no deberían salir del hecho de que me presiono, sino del hecho de que soy constante con mi forma de estudiar. Que creo que ese es el cambio que estoy intentando hacer ahora. eh, en el aspecto de que así podría conseguir resultados de forma más sostenible, ¿verdad? Sí, sí. Porque, digamos, segundo año me funcionó presionarme, pero ya vi que eso al final, a la larga, no es sostenible y me acabo ahogando mi propio estrés, ¿verdad? Sí, claro. No, sí, tenés razón, pero al final de cuentas lo bueno es de que estás tratando de cambiarlo, o que te diste cuenta del error y eso, que es a lo que quería yo también con lo mío, que al final yo también me di cuenta de eso del semestre pasado, un error que tenía yo, que es lo que ya hablamos, y los estrés distintos, porque tu estrés era de que te presionabas tanto por obtener notas tan grandes, y al final mi estrés fue que me la pelaba tanto y peleaba por llegar a ganar las clases, ¿no? O sea, ya no es como sacar una buena nota arriba de 80, sino sacar 70, ¿no? O sea, es como que... Y pues al final de cuentas sí, como mencioné, me di cuenta, no sé si muy tarde, que creo que tal vez sí fue muy tarde el semestre pasado, y, y empezar a cambiar las cosas, ¿vamos? Y es eso a lo que iba, el estrés distinto, porque un estrés... ¿Cómo cambian los estrés? En lo que vos explicaste, en lo que estoy explicando, siento yo. Pero a fin de cuentas creo que cada una de las personas se va a enfrentar a distintos retos porque varios tienen visión distinta, pues, a cómo va la U y la presión de que va a caer. No sé si van a seguir ingeniería. Lo lógico sería que los que nos escuchan sigan ingeniería, ¿no? Claro. Pero no sé, imagínate alguien de medicina nos está escuchando. Medicina diría que tal vez está al nivel de estrés de probable ingenierías o más, totalmente, porque se da muchos más años
estudiando, pues también, eso es cierto. Y hay otras carreras que tienen mucho menos estrés, pero igual generan estrés, vamos. Pero yo siento que lo bueno es de que logramos ubicar nuestros errores, vamos, y vamos cambiándolos. Y algo bueno, hablando de tercer año, ya que estamos en tercer año, creo yo que es ya donde empezamos a ver cursos donde ya miramos cómo vamos a aplicar todo laboralmente hablando, ¿no? Por ejemplo, yo en telecomunicaciones, para los que estudian telecomunicaciones, los cursos que siento yo que sirven, sí ponerles atención, atacar al catedrático con preguntas, que eso te lo piden muchos catedráticos, dos, porque la mayoría de veces no pregunta a nadie, Sí. es redes digitales. Al menos en la Galileo vamos a tener 5 redes digitales y esas son las que yo diría que ayudan más, vamos, que más adelante voy a profundizar más, que creo que ya llegamos al punto de los trabajos. Y sí, pero no sé, contame a vos, ¿cuál crees vos en tu carrera? ¿Qué te guía más al ámbito laboral? Pues la verdad, creo que de lo que he visto, probablemente el año pasado ya empezamos con las clases que más relación tienen con mi carrera futuro. Y eso vendría siendo, o sea, de entrada, ciencias de la computación, 5 y 6, que son ya las clases de Program donde vemos temas de bases de datos. Que en general esto suele ser importante porque entra en juego en prácticamente cualquier aplicación que existe. Y digamos, ese aspecto como, es como para ti entender protocolos de red, suponete. Entonces, porque al final de cuentas lo que trabajan muchos los ingenieros de sistemas es el tema de la informática, de cómo se guarda la información, de las aplicaciones que se le puede hacer. Y en general a eso van orientadas mis clases. Entonces, cuando a mí me surge una oferta de trabajo, generalmente suelen preguntar que yo sepa de bases de datos. Por el tema de que yo pueda administrarla, diseñar una aplicación que pueda persistir su información. Esa es la parte clave, creería yo. Y por otro lado, también el semestre pasado llevé la clase de ingeniería de software, que es donde vemos un poco el tema de cómo se desarrollan las aplicaciones, los diferentes modelos que se utilizan para plantear cómo crear una aplicación. O sea, me imagino que en algún punto hasta les dejaron un proyecto, no sé, de Claro, algo. el proyecto del curso era hacer una aplicación full stack que tuviera algún uso real. Oh, ya. Sí. Entonces sí, involucraba realmente aplicar mucho de lo que ya vimos en todas las clases de Programa y también del tema de bases de datos. Que, por ejemplo, en el caso de lo que hice yo con mi compañero Justin, fue que construimos un pequeño simulador de vuelos espaciales que fuera con propósito educativo. ¿Sí? Entonces nuestra aplicación lo que hacía era básicamente que tenía como un entorno 3D, bastante simple la verdad, que lo que hacía era poder simular el lanzamiento de un cohete. Y en eso también entró mucho de aplicarle física real, que necesitábamos que los cálculos fueran precisos. Fue aprender a usar una librería que nunca habíamos usado antes para hacer los modelos 3D. Y por la otra parte también diseñar una base de datos que pudiera almacenar la información de esa aplicación. Y entonces, digamos, todos esos aspectos ahí se mezclan para lo que luego ya tuve una entrevista de trabajo, entre comillas, aquí dentro de la universidad, en la que precisamente me consultaban si yo sabía de esas cosas. Ah, qué nasado. No, y es que se escucha interesante también, vamos. No es como que diga que pueda hacerlo porque nosotros no recibimos ese curso, pero se escucha interesante. Me imagino que te han de preguntar mucho eso, vamos, de qué dieron, si puedes dominar eso. No sé si en la entrevista te hacen, dame un ejemplo, hacerlo ahorita. No sé cómo son las entrevistas para ese sistemas, pero de esos dos. No, realmente, digamos, en la entrevista esa que tuve, realmente fue más como una cuestión de que me preguntaban cómo era mi experiencia. Oh, Y
sea, y que en función de mi experiencia, al que le explicara un poco de que en general qué es lo que soy capaz de hacer, ¿verdad? Entonces, porque al final de cuentas, incluso si vos no sabes hacer algo dentro del trabajo, como que la expectativa es de que lo puedas aprender relativamente rápido. Lo que siento que esperan más de la experiencia es de que, o sea, de que vos has demostrado la capacidad de poder hacer algo bien hecho, conociendo bien lo que es básico, digamos. Entonces, en ese aspecto, adquirir los conocimientos no es tan difícil, sino simplemente aprender a cómo aplicarlos correctamente en cada caso, ¿verdad? Ya, interesante, realmente. Y también ahí tocaste el tema que dijiste que ahí con ese proyecto tuviste que sacar toda la información de lo que habías visto en clases anteriores, vamos. Sí, así es. Em, y entonces, de hecho, también les compartí de un proyecto que hice en la clase de Cloud Computing, Ujú. que esta clase era básicamente enfocada en aprender a utilizar diferentes servicios que existen en el Internet para desplegar una aplicación y empezar a correrla para que funcione como en un servidor. Y ya funcionando en un servidor, entonces tú podrías accederla a través de un link. Eh, y bueno, el punto con esto es de que el proyecto del curso se centraba en agarrar cualquier aplicación, puede ser una de código abierto o algo que nosotros hubiéramos hecho. Y era desplegarlo con los servicios de Google Cloud para simplemente poder accederla desde un link y que las diferentes partes estuvieran bien integradas, que esa era la otra parte importante. Digamos, y los servicios pueden incluir muchas cosas como son, digamos, o sea, podría ser solo de compute, que sea solo para procesar, correr la aplicación. Existen de bases de datos para almacenar credenciales, digamos, para cierta información sensible, mantenerla oculta y que solo tu aplicación la pueda usar. Y así básicamente es de, de aprender a utilizar esos servicios que existen para una aplicación real, que también fue otra de las cosas que me ayudó a conseguir esa entrevista, que Tuviste un resultado, ¿no? claro, o sea, tener un buen resultado en el proyecto y haber aprendido, digamos, las diferentes tecnologías que habíamos visto en esa clase. Sí, creo que al final y también otro punto, regresando casi que al inicio, de esforzarse es eso, que los catedráticos miren, aparte, las ganas que tenés de aprender, cómo sobresalís en eso y al final te pueden ayudar a conectarte. Al final la U es una red de conexiones, vamos, Sí. y eso te sirve. A vos te sirvió sobresalir en eso, que tuvieron un buen proyecto. Y me imagino, no sé si el catedrático fue el que te conectó con el departamento de trabajo o... Digamos, sí fue un laboratorio de aquí en la universidad que me contactó. Y eso fue porque yo le había compartido mi interés de trabajar en los laboratorios a mi director de carrera. Ah, sí, él vio como... Y entonces mi director de carrera, pues, al director de este laboratorio, pues le mostró mis resultados, le mostró mis notas, y le habló un poco de cómo yo había trabajado en proyectos. Y entonces digamos, esa impresión es la que luego el director me habló que había tenido una muy buena impresión de mí y por eso me habían solicitado ir a la entrevista para ver si estaría disponible para ese trabajo que ofrecían. Que al final no lo acepté. Porque, Viste a otro. porque me surgió otra oportunidad, claro. Pero, digamos, la oportunidad se me abrió en primer lugar por esa parte de haber hecho buenos proyectos y haber sacado buenas notas. Si realmente sirve, a fin de cuentas, exigirse a uno mismo. Tal vez no al punto del final que, que se vuelva algo que vos como hablaste, que te sentís mal al sacar una mala nota, pero igual esforzarse para sacarlo bien, vamos, Sí. y no tener eso. De ahí, no sé si querés agregar algo más. No, pero yo creo que tú también habías tenido una entrevista por ahí Sí, sí, debido a tu trabajo. cabal, por eso te preguntaba si no querías agregar algo más. Hablaba de lo mío. Ajá. Que bueno, regresando, para los que quieran estudiar telecomunicaciones, que recomiendo poner bastante atención desde redes 1, se las va a dar el director de carrera, más que todo.
es fuerte, el director de carrera es fuerte, pero te enseña bastante bien. Me imagino que a vos también ya te enseñó te dio clases tu director de carrera. Sí, así es. Y tal vez son fuertes, pero enseñan muy bien. Entonces diría eso. Y también en tercer año estamos viendo ciberseguridad, que creo que ciberseguridad es algo que al final nos conecta a sistemas y a tele, ¿no? Porque varios se van a maestría de eso y al final, claro, en telecomunicaciones no vamos a programar tanto como se programa en sistemas, pero al fin de cuentas si te vas a ciberseguridad vas a terminar programando, pues, así que siempre es bueno aprender lo de la programación. Progresando al tema, a mí la oportunidad de trabajo, bueno, al grupo, recordad que en telecomunicaciones casi siempre no son muchos. Sí. En nuestra promoción somos 5, si no estoy mal. Y entonces nos invitaron a participar. Entonces pues, aplicamos 2 personas. No sé si podemos decir nombres de empresas, porque lo mío no es... Quizás sea seguro mejor no. Mejor no. Va, entonces una empresa que trabaja acá en Guatemala, pero también tiene conexiones con un país extranjero. Nos fue a dar charlas de qué se dedicaba, qué era lo que hacía. Básicamente configuran, hacen teléfonos desde el interior operados. Entonces nosotros nos podíamos dedicar en 5 zonas, que son las que ofrecían. Nosotros aplicamos 2 de 5 y entonces nos metimos a la misma, que es IP y ISP, si no estoy mal. Y que prácticamente en telecomunicaciones lo que importa todo es la conexión, vos. Vos sabés es cómo se conectaron las cosas, protocolos, como vos también, protocolos de red, todo eso. Y nos hicieron entrevistas. Las entrevistas, eso sí, considero yo que sería bueno recomendarles a todos aprender inglés. Sí, Porque como por lo que dije, que esta empresa también trabaja en el extranjero, te entrevistan en una misma sala personas de Guatemala como personas de ese otro país y es en inglés, vamos. Entonces te hacen entrevistas en inglés. Lastimosamente no quedamos ninguno porque el trabajo iba más de no entrar a trabajar directamente, sino que te iban a empezar a pagar por ir a aprender cómo es tu carrera en la vida laboral por 6 meses. Luego te hacen un examen y ya al sacar ese examen ya tenés un contrato formal de ellos. Y dependiendo de tu desempeño, te ibas a otro país o te quedabas acá. No logramos esa opción, pero sí, ¿qué podría decir? Que es importante y que ahora al menos ya sé conocimiento de qué preguntan. Preguntan mucho sobre los protocolos. Aprender todos, o más que todo los básicos, ¿va? Por ejemplo, a mí me preguntaron sobre el protocolo SPF. No sé si lo vieron en sistemas. y no, pero Va, entonces hay un protocolo SPF que es más bien como routers y cómo es que la información va dependiendo de los costos de la red, vos. Entonces te preguntan más que todo eso y también te preguntan cosas fáciles, como por ejemplo, ¿qué haces si se va el internet, va? sí. En la sala, ¿qué haces, vas? Sí, digamos como casos reales que te preguntan, Exacto, ¿qué harías aquí para solucionar? exacto. Quieren verte, más que todo, siento yo que te quieren evaluar cómo actuarías vos. Y prácticamente eso, te lo hablan todo en inglés. También te preguntan sobre los modelos de capa OSI, que si no estoy mal eran 7 capas. Sí. No voy a ponerme a recitar cada una, que ganas. Y eso, prácticamente. Pero es muy interesante ver cómo la universidad también te da esa opción. Y nada, hay trabajos en el extranjero, te puedes ir y te ponen eso. Algunos logran quedarse, otros no. Pero lo bueno es de exigirse, caemos a lo mismo. Y mi catedrático de ciberseguridad, estudiando telecomunicaciones también, él logró sacar una beca para sacar, no me recuerdo si su maestría o doctorado en Brasil, vamos. Creo que con ustedes en sistemas también se ha dado esos casos de los que sobresalen, les dan becas para irse a otros países a sacar. Sí, así es, sí. Entonces prácticamente eso, a los que sigan pues cerrando de mi parte, los que sigan telecomunicaciones, esfuércense en todo, pero ¿qué les va a servir en vía laboral? Redes, ciberseguridad y sistemas inalámbricos. Denle eso porque en esos prácticamente está todo el trabajo. En sistemas, por lo que vos decías, me imagino que la clase de cloud Y sí,
básicamente saber de servicios en la nube, bases de datos, esos temas son claves. Sí, y eso yo siento que tal vez en las otras clases me las he pelado, pero genuinamente siento que en redes y en ciberseguridad no. Pero es como que porque sabes eso, ¿ves? O sea, Ay, esto sí me va a servir. O sea, no te digo que las 7 mates que te van a meter no te sirvan, pues, porque a fin de cuentas, todo lo de la red y todo eso, igual que imagino lo tuyo, y es en base a fundamentos matemáticos, pues. Pero a lo que voy es de que puedes aplicarlo más directamente. Entonces, ponerle atención a eso y pues estudiar, vamos. Dedicarse, no pelársela como yo me la pelaba, ni martirizarse como vos te martirizaste. claro, Y echarle ganas, no decaer. Simón. Eso es lo que diría yo. Sí. Y ya para cerrar ya de último tema, ahora que estamos hablando de trabajos, entonces quisiera mencionar la oportunidad que entonces a mí me surgió para trabajar mi último año de universidad. Que básicamente después de que me surgió esta oferta con el laboratorio que te mencionaba antes, eh, no me llamaba mucho la oferta principalmente porque hasta donde yo supiera, los otros laboratorios ofrecían becas a quien trabajara ahí y ellos no me ofrecían becas, solo me ofrecían un salario que la verdad que estaba medio. Entonces, por esa misma razón y por el tiempo también que me iba a requerir, acabé por rechazar la oferta. Pero en ese proceso yo hablé con otro catedrático, el cual me dijo que era de otros laboratorios. Y él me mencionó de que pues en el suyo ya no podía aceptar a nadie, ¿verdad? Pero a raíz de que yo había hablado con él para consultarle por su laboratorio, él le habló al director del laboratorio al que me ofrecieron trabajo. Que este director pues es eh, un ingeniero en sistemas igual que yo. Y en su laboratorio está interesado en buscar a más ingenieros de sistemas porque en los últimos años ya se le ha llenado mucho de solo ingenieros en mecatrónica. Sí. Entonces, ahí me surgió la oportunidad de hablar con él. Me acabó por escribir por allá a mediados de diciembre, justo cuando estábamos terminando el interciclo. Sí, economía. Ajá. Y, y bueno, ya a principios de este mes fue que antes de que iniciáramos clases, me avisó que ya la habían autorizado para que yo empezara a trabajar. Y desde la semana pasada estoy llegando en la mañana a trabajar al laboratorio enfocado en robótica e inteligencia artificial. Entonces, ahora tengo la oportunidad de trabajar ahí. La verdad que pues ha sido un camino largo a vos porque yo estaba desde hace más de un año ya prácticamente como viendo en qué laboratorio me podía meter y al final pues se me dio un poco por insistencia, creo yo. Y Pero también por tus resultados, vos, porque hubieras bueno, sí, sí o no hubieras sobresalido, cambio. sí es cierto. Creo que por los resultados también influyó un poco. Eh, pero para mí lo que al final de cuentas hace que lo vean a uno es que uno insista a vos. Sí, o sea, vos tenés que ir a hablar con la gente, Interesos. que vean tu interés, que preguntes. O sea, ese aspecto sí siento que es el que me acabó abriendo la puerta y que ahora pues tengo la oportunidad de continuar mi último año con una beca y un salario, ¿verdad? Sí, claro. Y es también una nueva experiencia que ahora tenés que organizar trabajo con la carrera, vos. Sí es cierto que este trabajo ya no es tan exigente. Entonces creo que sí tengo la oportunidad de balancearlo bastante bien, pero en cualquier momento se me puede ir de las manos. Entonces, vaya cuidado. Sí, exacto. Y otro tema que tocaste, que digo yo, que sería una buena propuesta y tal vez les puede gustar a la audiencia. Y hemos hablado mucho de tele, hemos hablado mucho de sistemas, pero no hemos tocado mecatrónica ni electrónica. Entonces, propondría que para el siguiente episodio o para el siguiente, dependiendo de cómo encontremos, invitemos a alguien de mecatrónica como invitado. ¿Qué pensás? Está bien, me parece. Podría ser alguien de nuestra carrera o alguien con más experiencia, un auxiliar o un catedrático que sería más complicado, pero
Eso es lo que propongo yo, y tal vez a las personas que no les guste tele, no les guste sistemas y se guíen más por electrónica o mecatrónica, puedan escuchar a alguien que sabe de la carrera. Algún industrial lo vamos a tener un día también. Alguno. No se sabe cuándo, pero Cuando conozcamos a alguno. cuando conozcamos a algún individuo, lo traeremos. Pero pues sí. Entonces, creo que eso ha sido todo por el episodio número 2. No sé si quieres agregar algo más, pues cerramos por el día. Yo creo que ahí estaríamos bien. Perfecto. Entonces, gracias por acompañarnos en un episodio más, escucharnos, y probablemente en el siguiente episodio traemos a un invitado de mecatrónica para que hable con nosotros, cuente sus experiencias y más. Gracias y hasta pronto. Nos vemos. Y esto fue Ingebros. No olvides seguirnos para más contenido y más ingeniería.